Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel. Estoy segura de que el tema de hoy va a resultar bastante interesante, pero antes quiero lanzar una premisa, porque en este video no voy a afirmar como hechos cosas que no estén demostradas y tampoco voy a ignorar que muchas personas sostienen tales hipótesis no demostradas, por lo tanto requieren de nuestra atención. No me parece que debamos ignorarlos. Así que iniciemos ya con este tema, porque hoy más que nunca se está hablando de que muy pronto el ser humano se va a modificar. Ya lo estamos empezando a hacer en realidad, pero nos convertiremos en una criatura inmortal, en criaturas inmortales. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que vamos a vivir para siempre? No propiamente. En realidad se trata de prolongar la vida. En este canal he estado hablando durante un tiempo acerca de la prolongación de la vida y no de que cuando vinieron los luminosos, los poderosos aquí a la tierra y que han continuado a visitarnos constantemente, en realidad ellos no es que vivan para siempre o que sean totalmente inmortales. Lo que quiere decir aquí que se refiere a un humano inmortal es que puede morir porque efectivamente se le disparan, si le sucede un accidente muy grave, se ya no puede respirar. En ese sentido, va a ser mortal, obviamente, va a morir, pero va a vivir probablemente 1000 años y en realidad la meta es, digamos, prolongar mucho más la vida, porque ya aquí en la Tierra, como les mencioné en mi libro Los Luminosos y como les he ido explicando, tenemos ejemplos de una longevidad que para nosotros que duramos tan poco, son seres inmortales como por ejemplo almejas que duran más de 500 años, hay tiburones que duran 400, 500 años, tortugas muy longevas y el ser que se clona a sí mismo como el pando que dura decenas de miles de años, puede durar 10.000 o dicen que hasta más, y las famosas esponjas, en fin, tenemos ejemplos ya aquí en nuestro planeta de larga vida. Y es algo que ha estado buscando el ser humano desde la antigüedad, porque vio en los poderosos esa larga vida, que no morían durante generaciones humanas, ellos permanecían y volvían y estaban aquí. Vemos los reyes de la lista real sumeria, decenas de miles de años, 28.000 años, 10.000, 30.000, que para los filólogos se trata de mitología. Ellos no aceptan esto, pero todo lo que se va a confirmar con el transhumanismo va a derrumbar todas esas lecturas de mitos y leyendas antiguas, porque ahora sí vamos a tener la prueba de que se puede y ya teóricamente se puede hacer. Lo están empezando a experimentar en laboratorio, eso está en camino, así que pues ya les va a quedar más difícil hablar de mitos. Y todo esto que les estoy refiriendo ahora, lo estoy hablando desde el punto de vista desde el transhumanismo, pero ojo porque, como también mencioné, hace miles de años existían ya unas corrientes que hablaban de unas supercualidades, yo las llamo supracualidades humanas, de un potencial humano superior. Por ejemplo, en el yoga, el budismo, el taoísmo, el hermetismo, el gnosticismo, el cristianismo místico, retoma todo esto, la cábala, el hinduismo, todas estas corrientes hablan de algún tipo de transformación, pero no es igual a la del transhumanismo. Entonces vamos a ver, hacer un paralelo interesantísimo acá de la visión transhumanista y la visión de estas corrientes filosóficas, de pensamiento o teológicas, que también hablan de un suprahumano, pero desde un punto de vista distinto. Empecemos a tratar el tema a partir de dos preguntas. ¿Qué sabemos realmente sobre capacidades extraordinarias del ser humano?
y que permanece todavía en el terreno de las hipótesis, de los supuestos. ¿Hay fenómenos interesantes que merecen realmente el estudio? Pues la respuesta es sí, porque se han observado fenómenos que muestran que el cuerpo humano posee unas capacidades que aún estamos intentando comprender. Por ejemplo, está el efecto placebo, que produce una liberación de endorfinas, una liberación de dopamina y unos cambios inmunológicos. Ojo, porque esto ya es una modificación de un estado a otro y una disminución del dolor en consecuencia y hasta modificación de la actividad cerebral. Todo esto con el placebo, que es un efecto de una supuesta sustancia, por ejemplo, que nos dan y que en realidad no tiene ningún excipiente, no es un producto que vaya a actuar realmente en los síntomas y nosotros mismos al parecer activamos todo un mecanismo de automejoramiento, de autoactivación inmunológica y de disminución del dolor. Así que eso viene de nosotros, no del placebo. Y se descubrió gracias a todos esos estudios y experimentos de qué sucede si hacemos esto. Es decir, que una expectativa puede desencadenar respuestas fisiológicas reales. Y esto va tanto en positivo, como es el efecto placebo, como en negativo, que lo llaman el efecto nocebo, el cual es una expectativa negativa y que puede producir síntomas reales. Y esto es verdad. Por ejemplo, una persona puede enfermar más por creer que algo le hará daño. Así que ojo con esto, amigos. Si ustedes, nosotros a veces lo llamamos la psicosis, hay personas también hipocondríacas que creen que han adquirido una enfermedad y es tan peligroso que la persona pueda hasta morir sin haber adquirido tal enfermedad. Solo con esa sugestión, autosugestión. Esto demuestra que la mente y el cuerpo interactúan mucho más de lo que realmente se pensaba un tiempo. Otro factor que ya se ha incluido dentro de estas categorías es la meditación como un mecanismo para activar ciertos efectos. Se activa, por ejemplo, la atención, se puede mitigar la ansiedad, se puede mitigar el dolor, equilibrar la regulación emocional. También se puede mejorar la estructura cerebral en practicantes, por ejemplo, muy constantes y disciplinados. Si tuviéramos esa disciplina y nos concentráramos en esto, en nosotros, en mejorarnos, lo podemos hacer. Y todo esto es medible, así que es real. Se puede medir mediante estudios con exámenes como por ejemplo la resonancia magnética, la EEG y PET. Por ejemplo, nuestra respiración puede modificar nuestra frecuencia cardíaca. A cualquiera le puede parecer esto algo sin ninguna relevancia, pero si ustedes ven todo lo que interviene en esa acción, ese mecanismo que se pone en acción, realmente es impactante. La respiración puede modificar también la presión arterial, la actividad cerebral, el sistema nervioso autónomo. Todo esto es fisiología. Por eso yo les digo, debemos aprender a conocernos a nosotros, cómo estamos hechos, cómo estamos diseñados. Y ese debería ser nuestra misión a partir de este año. Y yo les propongo eso, aunque yo no voy a ser hipócrita, yo soy muy indisciplinada en ese sentido, muy descuidada conmigo misma, como demasiadas azúcares, tengo esa dependencia al azúcar, no hago ejercicio físico, entonces, pero yo invito, de verdad los invito a ustedes, a todos ustedes, a que lo hagan también por mí, no mentiras. Yo también lo tengo que hacer, pero hagámoslo, amigos, porque
realmente sí tenemos, esto es un poder. Es que las personas creen que los poderes suprahumanos son de pronto incendiar a la persona que te cae mal. Uy, no, esa persona es súper antipática y ¡fum! Prendió fuego, como tipo Carrie. O de pronto hacer explotarle la cabeza a una persona. O en realidad sí tenemos poderes y vamos a ver cuáles son esos confirmados y cuáles no tanto. Otra cosa, todas las células de nuestro cuerpo utilizan electricidad. Esto es interesante. Por ejemplo, en el corazón, el cerebro, el sistema nervioso, su sistema eléctrico, los músculos. Incluso la cicatrización depende parcialmente de señales eléctricas. La bioelectricidad es un campo enorme, pero todas estas capacidades que acabo de mencionar son de autorregulación. Pero fíjense que para nosotros, a veces el cuerpo es como si fuera algo que no podemos controlar, porque si nos duele algo, ¿quién quiere que le duela algo? ¿O quién quiere que un órgano ya no funcione bien? Pero decimos, ¿y qué debo hacer? Me debo concentrar, debo meditar y entonces el riñón va a empezar a trabajar bien. Seguramente no, no se trata de eso, pero sí tenemos realmente un potencial muy grande para lograr que ese riñón funcione bien. O sea, hay muchos, muchos modos y es todo un método que va acompañado de varios elementos, una buena respiración, una buena alimentación, una mente bastante funcional, bastante despierta y coordinada con con las funciones del cuerpo, conectarnos un poco más con nosotros, con nuestro soma, que un tiempo fue considerado como algo casi despreciable por algunos pensadores y desafortunadamente nos alejamos de nuestro cuerpo y se introdujo esa idea como más hacia la filosofía oriental, que es pensar que en realidad es la trascendencia lo que debemos buscar la, el trascender este cuerpo físico que es como una cáscara que se debe desechar. Yo diría que todo eso afectó bastante y el humano se disasoció o se disoció de su propio cuerpo. Y yo creo que el humano es un ser íntegro, integral, complejo y debería aprender a amar toda esa complejidad junta, no una más que otra, porque no sé si tengamos un cuerpo sutil, espiritual. No digo que no, digo no lo sé, porque todavía no lo he podido comprobar por mí misma, experienciarlo. Si hay personas que han ya experienciado eso, pues sería interesante que nos compartieran cómo hacerlo y todos deberíamos buscar el modo de experimentarlo por nosotros mismos, no escucharlo de otros, sino, pues si eso es real, lo debo experimentar yo misma. Pero pienso que es importante no descuidar nuestro soma, nuestro cuerpo, amarlo y cuidarlo mucho, porque al fin y al cabo vivimos y sentimos a través de él y podemos amar a otros a través de él. En fin, si tenemos un cuerpo sutil, ¿cómo vamos a abrazar a nuestros... bueno, eso ya es otro tema. Eh, continuemos. Pero, ¿qué hay entonces de esas capacidades extraordinarias donde entran, por ejemplo, la visión remota, la telepatía, la precognición y la psicoquinesis? Se ha investigado, sí, claro que sí. De hecho, aquí en el canal hablé acerca de ese programa Stargate. Algo hemos hablado. No es que haya profundizado muchísimo, pero algo he hablado de ese tema. Y hay que notar que la propia existencia de un programa y que hagan inversión de ciertos recursos económicos, pues quiere decir de que esto es algo serio, de que lo consideran algo serio y trataron de buscar una utilidad, como siempre, más hacia la inteligencia militar, hacia el espionaje y
Casi siempre los gobiernos buscan esos beneficios, no tanto como algo personal, de crecimiento personal humano, sino para ir a espiar al otro, a ver qué tiene ahí en esos compartimentos, etcétera, etcétera. Quizás ni siquiera por eso funcionó, vaya uno a saber, porque yo pienso que, y ya hablaré de eso al final del video para no alargarme demasiado, pero tenemos algunas funciones quizás no muy desarrolladas precisamente como un límite y nosotros tenemos como una especie de limitaciones. Es como cuando se fabrica en serie un producto tecnológico con un potencial bastante, bastante importante, pero hay unas funciones que se dejan como bloqueaditas. De hecho, eso lo hacemos nosotros con la inteligencia artificial para que no vaya demasiado. La están siempre controlando. Yo tengo la sensación de que a nosotros nos han hecho y nos siguen como deteniendo. La cuestión es que, ¿pero por qué? Porque desafortunadamente quienes tienen los medios y si se coordinan para llamar a estas personas con unas probables capacidades psíquicas, las quieren usar pues para la guerra, para el espionaje. Entonces, quizás si fuera para rescatar personas perdidas, si fuera para encontrar personas, por ejemplo, después de un derrumbe, sería magnífico, pero no, lo hacen es para ir a mirar dónde están las armas, dónde está esto y dónde está lo otro. La cuestión es que los resultados, por ejemplo, en este proyecto de Stargate, pues tampoco fueron tan contundentes, así como que ellos quedaran ultra convencidos, que dijeran, no, definitivamente sí, sobre todo esto se puede usar. Yo creo que ellos, pues, se dieron cuenta que había gente realmente con capacidades de percepción muy altas, pero no lo vieron como muy útil, lo dejaron a un lado, no quisieron invertir más recursos en eso, seguramente, no le vieron una mayor utilidad y obviamente estas personas de pronto a veces fallaban, a veces, entonces dijeron, no vamos a arriesgar, mejor dejemos eso allí un tempito y tomamos otras investigaciones. Pero si ustedes se dan cuenta, se han realizado otras investigaciones. Y personas por su parte interesadas han empezado a desarrollar programas digamos, de manera independiente, han creado colectivos. Hay, por ejemplo, sitios web que tienen gente interesada en el tema, que se unen y realizan ejercicios para ver si pueden potencializar más sus capacidades, aprender técnica, método. A mí esto me parece muy positivo, yo no le veo nada de malo, porque todo lo que potencialice capacidades que sean, ojalá para el servicio de los demás o para algo bueno, o quizás la persona simplemente quiere experimentar por curiosidad. Hay canales en YouTube donde se ofrecen cursos, obviamente, entonces allí también están pues, las personas que pues tienen que ganar algo de esto. Es una manera de ganarse la vida y si la persona está dispuesta a pagar, pues cuál es el problema. Pero debe entender que de pronto va a tener una desilusión porque tiene grandes expectativas y al final, si la persona resulta que no tiene una gran capacidad de percepción, se va a sentir desilusionada, ya pagó el curso y pues, ¿qué puede hacer? Estas personas enseñan, supuestamente ayudan a desarrollar estas capacidades, ellos dicen innata en el humano, para percibir a distancia. Pues sí, hay humanos que tienen estas capacidades y que se debe pensar que puede ser que todos las podemos desarrollar, pero fíjense que hay personas que tienen más capacidades para aprender idiomas que otras. Hay personas que son muy buenas en matemáticas y otras que son negadas. Así que, aunque todos tengamos el mismo cerebro, no está dicho que tengamos las mismas capacidades. Y bueno, yo hablo de cerebro por ahora, porque pues para mí lo que se activan son las señales cerebrales, pero hay personas que opinan otra cosa. Y ya vamos a ver esto. Por ejemplo, se habla de que para obtener la visión remota se debe aumentar la conciencia.
y se ve la conciencia para ellos es como un campo que percibe y transmite señales. Es decir, que ellos no ubican la conciencia en algún lugar del cerebro o del cuerpo. Para ellos es como un campo, no es algo corporal, es algo que ni siquiera está en nosotros. Es algo a lo cual todos podemos acudir de alguna manera y captar esas señales. Pero, ¿qué dice la neurociencia al respecto? La neurociencia en este campo dice que expandir la conciencia no significa adquirir poderes, sino ampliar aquello que de lo cual eres consciente, ampliar nuestra conciencia. La concentración, saber dónde estoy, por qué y bueno, y ser conscientes de lo que nos rodea, porque no crean, nosotros caemos a veces en unos letargos como que no estamos donde estamos. Y en la neurociencia se estudia esto, cómo ser conscientes, mantenernos conscientes, pero no están hablando de algo como una señal que está disponible, como una fuente, no hablan de eso. Por ejemplo, ellos, los neurocientíficos, hablan de que prestar atención a pensamientos que normalmente pasan desapercibidos. De hecho, por ejemplo, me imagino que esto también lo estudian. Nosotros leemos un libro, pero recordamos el 3%, el 5%, y vayan a que les hagan preguntas de qué color era el vestido de la señora, cómo se llamaba el café donde se encontraron, qué marca de auto dijeron que era, cuál era el nombre de este personaje. Entonces, amigos, es esto. Realmente es esto, es ser conscientes, pues para la neurociencia, ellos estudian todo esto. Desafortunadamente, perdemos muchos datos que tenemos nosotros mismos y nos tendrían que hipnotizar para recordar, por ejemplo, una persona que sepa llevar a la persona, inducirla a esos archivos que están ahí, pero que no sabe cómo abrir, no sabe dónde están mediante la hipnosis, entonces lo recuperan. Esto se supone que es como el rol más importante de la hipnosis para ir a recuperar archivos de traumas y de momentos difíciles que la persona escondió por ahí. Por ejemplo, percibir mejor el propio cuerpo de lo que les hablaba ahorita. Esto se llama interocepción. Interocepción. Es mejorar como la atención sostenida también mediante la meditación. Entonces, miren la utilidad de la meditación. Debería ser esto, como poder mejorar la atención sostenida, que es algo que hoy día escasea. Cuando yo hago un video largo, la gente está 10 minutos y se va, la mayor parte. No digo todos porque hay unos pilísimos que a mí me encanta cuando me comentan y digo, ay, se vio todo el video, qué belleza. O a menos que me hagan trampa y de pronto se saltan todo y me hacen el comentario para que yo diga, ah, ¿viste todo el video? Esperemos que no. Entonces, amigos, en este sentido, una persona puede tener una conciencia más amplia de sí misma sin que ocurra nada, pues, sobrenatural o sin que esto quiera decir que está recibiendo señales o algo así. Esto es lo que dice la neurociencia. Aunque esa no es la opinión, por ejemplo, del doctor Manuel Sanz Segarra, de quien les hablé en un video aquí en el canal. Él es un cirujano general que se ha especializado en cirugía digestiva, pero se ha interesado en este tema y él fue jefe de cirugía del Hospital Universitario de Bell Beach. Él ha hecho muchas investigaciones y los últimos años se ha dedicado a estudiar los testimonios sobre las experiencias cercanas a la muerte, las ECM, de lo cual yo les hablé en ese video. Él sostiene que la conciencia no es producida por el cerebro. Él dice que el cerebro actúa como una especie de interfaz o receptor. Existiría una conciencia no local, independiente del espacio y del tiempo. Esto ya trasciende todo, se sale de cualquier molde, de cualquier...
Entonces, pues ya como que sobrepasa todo lo que se ha estudiado, pero el doctor dice que esto existe. Él dice que las experiencias cercanas a la muerte serían una evidencia de esa conciencia no local. Entonces, algunos fenómenos, por ejemplo, como la intuición, ciertas experiencias místicas o incluso la visión remota podrían entenderse desde ese marco. Yo creo que todo esto con pinzas, ¿no? Pero voy a decirles todo sin opinar, porque ya hice el video sobre él y bueno, lo dejo para el final, cualquier opinión. Esta idea tiene un antecedente en la física cuántica. O sea, el doctor Segarra no es que se lo inventó, esto tiene antecedentes. Y en algunas interpretaciones filosóficas de la mecánica cuántica. Aunque es importante señalar que no existe una teoría aceptada en física que demuestre que la conciencia sea un fenómeno cuántico no local. Pues no está demostrado, pero Sansegarra propone que el cerebro entonces funcionaría, como para entenderlo bien, de un modo análogo, por ejemplo, a un televisor. Entonces, el televisor no produce el programa, lo está recibiendo y lo muestra. Entonces, para él, ese es el cerebro. Si el televisor se rompe, la imagen desaparece. Pero ¿será que por eso deja de existir la señal? No, la señal continúa. Qué interesante. Por otro lado, la mayoría de los neurocientíficos sostiene que la conciencia depende de la actividad cerebral. Esto es lo que piensan ya los científicos. Cuando determinadas regiones del cerebro se lesionan, cambian la memoria, la identidad, el lenguaje, de hecho, y también la percepción. Así que un médico, un neurólogo, dice, pero a ver, querido, si tú te dañas esta parte del cerebro y ya no puedes, ya te altera la percepción, entonces quiere decir que tu percepción sí está ligada a esa parte del cerebro. ¿Cuál es eso, esa señal de la cual tú hablas? ¿Qué pasa entonces? Porque si fuera así, entonces a mí me pueden dar un batazo en la cabeza y mi señal sigue existiendo, solo la debo volver a sintonizar, pero entonces se afecta el órgano, o sea, como el hardware en este caso, que es el cerebro, así el software o la señal, perdón, siga existiendo. Bueno, yo creo que ambos tienen de pronto razón hasta cierto punto. Habría que ver quién tiene más pruebas de uno o lo otro. La neurociencia nos prueba esto. Algunas regiones del cerebro se lesionan y cambian la memoria, la identidad, pero Segarra va mucho más allá. Entonces, para cerrar este dilema, amigos, pues se necesitaría probar contundentemente que la conciencia puede existir independientemente del cerebro. Necesitamos esa prueba para ya cerrar la discusión. Si ya existe esa prueba, pues ya no tenemos por qué estar aquí analizando y pues ya existe, ¿no? Pero parece que esas pruebas que él da, como yo misma lo experimenté, siempre son discutibles. No estoy diciendo que no puedan estar diciendo algo que es verdad. Lo que digo es que es discutible, entonces todavía no son contundentemente pruebas, porque de otra manera, cuando tú muestras una prueba, ya es indiscutible. Si la prueba es muy buena, yo pienso que estamos cerca de descubrirlo. Esto sí, yo creo que es cuestión de tiempo, porque estamos ya a las puertas, por ejemplo, de unos avances muy grandes que nos lo traerá el transhumanismo. Porque llevamos miles de años escuchando las filosofías y las corrientes místicas o filosóficas o teológicas o que hablan, por ejemplo, del mundo espiritual o, por ejemplo, corrientes que hablan de un suprahumano en otros niveles de realidad. Ok, eso está ahí sobre la mesa, pero el transhumanismo
Dice, mijitos, ya aquí vamos a hacer esto, esto y esto. ¿Quién discute eso? Si eso se puede hacer y si eso ya se hizo y ahí está la prueba, el transhumanismo tiene sus filosofías, pero las va a concretar y dentro de muy poquito y están trabajando en laboratorios, no solamente pensando. Lo que sí piensan los filósofos es cómo convencernos para que la aceptemos, porque muchas personas tienen miedo, otras tienen rabia, otras absolutamente no quieren saber. Sin embargo, para esa corriente biotecnofilosófica, no será fácil, no la tiene fácil, porque aún hay mucho, como les digo, recelo, desconfianza y pues no es para menos, porque entre las personas conservadoras y las personas creyentes, sobre todo, pues hay muchas dudas respecto a esto y lo ven con muy malos ojos. Y, por ejemplo, yo apenas estoy empezando a estudiar todo esto y a investigar. A mí no me gusta hacerme prejuicios y negar todo a priori. Ay, no, horrible, cuidadito. No, cuidadito, pues en el sentido de estemos atentos, eso sí. Em, Veamos, revisemos, porque antes de firmar un contrato, uno lee el contrato. Entonces, esto es como un contrato que nos están pasando a la humanidad y bueno, desafortunadamente igual lo realizan con o sin nuestra firma, pero esto va a cambiar ya, amigos. Nuestra realidad actual ya está cambiando y el mundo está cambiando muchísimo, así que ojo, hay que ponerse pilas y conocer esto para tener una opinión, porque como les digo, no podemos de una vez saltar y salir con unas pancartas, prohíban el transhumanismo, pues, sin saber. Hay que informarse mucho. De hecho, antes de poder trasladar una conciencia a un computador, habría que responder primero la pregunta más importante y básica. ¿Qué es exactamente la conciencia? Porque si tú la quieres ya conectar a un computador, tienes que saber qué es. Y hoy amigos, hasta hoy nadie tiene una respuesta cierta. Todavía estamos ahí con la cuestión de la conciencia, pero ya dentro de poquito vamos a descubrir esto. Para la neurociencia, la idea de conciencia es lo que ya les dije y emerge de la actividad de miles de millones de neuronas conectadas entre sí. Basta, eso es la conciencia. En cambio, para la otra visión, que no es la neurocientífica, no existe un lugar donde esté la conciencia, no está ubicado en ninguna parte. Es un proceso distribuido y surge de la interacción de múltiples redes cerebrales. Ya les estará viniendo en mente, obviamente, Jacobo Greenberg con la látice, así que yo le digo látice, no sé si es látice, no sé cómo, pero creo que le dicen látice o la latiz, me viene la duda. Si esa teoría que les acabo de decir fuera correcta, para copiar una mente, cuando lo quieran hacer, habría que reproducir no solo la anatomía del cerebro, sino también todas esas conexiones, lo que llaman el conectoma, la fuerza de cada sinapsis, los estados eléctricos y químicos, probablemente la actividad dinámica del cerebro en tiempo real, pero esto es más neurocientífico, pero si en realidad la mente es como una red de conciencias, pues ahí sí, ¿cómo, cómo la van a conectar a un servidor, por ejemplo? ¿Cómo, mm, es algo inaprehensible ya, que escapa de los cerebros? Es una señal, como el Internet. Así que tendrían que conectarse a eso. Y esperemos que, pues que no, eso ya pinta un escenario bastante peliagudo, perdónenme la palabra, pero de verdad que da miedo, porque si realmente la conciencia es algo, es una red de señales
inaprehensible que no está en un lugar físico, pues no me quiero imaginar quien logre conectarse a eso y quizás pueda introducir allí la IA o algo así. Esto sí es ciencia ficción porque esto no está ni siquiera, no está ni siquiera confirmado que sea así, pero y si lo fuera, pues ay, ay, ay. Entonces continuemos con la idea de Sanz Segarra, que para él la conciencia no está contenida dentro del cerebro. Recuerden esos médicos que estaban felices porque dijeron por fin la encontramos, son los microtúbulos, pero ahí se quedó todo, no sé, se confirmó eso, lo aceptaron todos, como que no pasó mucho, no trascendió eso. El cerebro para Sansegarra entonces es una interfaz, un receptor o un modulador. Cada uno de nosotros es como un receptor de una señal que ya existe. Pero yo me hago una pregunta, entonces, ¿por qué cada uno es una conciencia individual? No, no sé. Bueno, esto tendríamos que entrar a estudiarlo. No quiero ponerme aquí a dar opiniones sin estar ultra informada de esto, porque de verdad que es muy interesante. Entonces, repito, para Segarra la conciencia pertenecería a un campo más amplio que no estaría limitado por el espacio ni el tiempo, y esto es muy similar a lo que decía Jacobo Greenberg. En ese sentido, cuando él habla de campo, no se está refiriendo a un campo electromagnético medido experimentalmente, sino a una realidad que, según él, trasciende el cerebro físico. Pero, ¿qué es eso de una realidad que trasciende? Allí, cuando él le habla a la ciencia, ya la ciencia no le pone más atención, porque la ciencia dice, ¿qué es eso? ¿Un campo electromagnético? Él no, es una realidad. Ah, no, ya ahí pues como que no estamos. Porque la propuesta de Sanz Segarra es mucho más metafísica que neurocientífica en realidad. Y la metafísica es una rama de la filosofía, por lo cual es un instrumento, como yo les he dicho, de estudio, pero no proporciona respuestas a través del método científico. Esto es innegable. Sanz Segarra parte de observaciones reales, como por ejemplo las experiencias cercanas a la muerte. Esto las personas lo han hablado, pero él dice que son experiencias cercanas a la muerte y lo mezcla con algunos fenómenos que considera difíciles de explicar desde un modelo clásico. Y aquí también encuentro una conexión con Carl Gustav Jung, de algún modo, a pesar de que Jung nunca habló de una conciencia no local en los términos como lo habla Segarra, pero sí desarrolló conceptos que apuntan hacia una realidad psíquica compartida, lo que él llamaba el inconsciente colectivo. Jung sostenía que existe un nivel de la psique que no pertenece exclusivamente al individuo, lo que yo decía. Si cada uno de nosotros es consciente de sí mismo y de su relación con el mundo, deberíamos entonces, si es la psique es algo colectivo, pues deberíamos todos, pero Jung dice que sí hay un terreno compartido, que es ese terreno que él llama inconsciente colectivo, y de ahí parten los arquetipos, por ejemplo. Por eso Jung, si nosotros vemos los estudios que yo realizo aquí desde la perspectiva de Jung, entonces cambia todo, porque les doy un ejemplo, cada Elohim o cada Anunnaki está representando un arquetipo humano que estamos proyectándolo en estos llamados dioses. Entonces, todo se vuelve simbólico, arquetípico. Yo diría que los estudios de Jung son importantes y hay que tenerlos en cuenta, son muy interesantes. De hecho, por ejemplo, cuando él habla de ese concepto de la sincronicidad, pero lo que yo no comparto con Jung, al menos para estudiar los textos antiguos, es esa idea de lo simbólico, lo onírico y las narraciones, pero todo de un modo muy antropológico,
antropocéntrico y basándose en ese colectivo, pero, o sea que bajo la visión junguiana podríamos explicar por qué todos pensaron en un diluvio, por ejemplo, pero él diría que eso es parte de la memoria, de parte de la conciencia colectiva. A todos se les ocurrió un diluvio, a todos se les ocurrió un profeta o un sabio que vino a enseñarles. Así sería la lectura desde Jung, por ejemplo. Pero como les mencioné, el concepto de la sincronicidad es bastante interesante, por ejemplo. La cuestión de que muchas coincidencias en nuestra vida realmente probablemente no lo sean y son muy significativas. Hay personas que exageran y a todo le sacan un significado. Ay, vi en la placa el número tal, entonces es porque va a pasar esto. Pero hay veces que yo, por ejemplo, lo vivo y a veces sí suceden ciertos eventos en mi vida que yo digo, esto es rarísimo, hay una sincronicidad extraña, o gente que me cuenta. Por ejemplo, el otro día mi hermano me narraba, me decía, cada vez que voy al gimnasio me encuentro con un señor, yo cambio los horarios y siempre me lo encuentro, o sea, ¿cómo es posible que siempre me encuentre ese señor? Entonces, yo diría que es un modo de causar como un clic en nuestro cerebro cuando estas cosas suceden. ¿Qué lo causa y por qué? No sé. Pero sí son eventos muy significativos para uno en particular, el que lo vive, que no parecen estar unidas por una relación causal, como les dije en el ejemplo de mi hermano, que él decía, yo cambio el día, cambio el horario y me lo vuelvo a encontrar siempre. Es una cosa extraña. El ejemplo clásico sería que tú piensas intensamente en una persona y inmediatamente te llama al teléfono. Eso sucede con mucha frecuencia en mi familia, casi que nos llamamos así, los pensamos, pero sí, sucede a muchas personas que uno piensa en alguien después de mucho tiempo o a veces, por ejemplo, pensamos en una canción que no oímos hace mucho tiempo, y que no está de moda y que ya no ponen en las emisoras y prendemos el radio y está sonando la canción. Eso, como les digo, ¿qué utilidad podría tener eso más que como, ¡guau! Como si nos cachetearan? Una bofetada para despertarnos. ¿Será un modo de mantenernos despiertos? No lo sé. Un dato interesante, amigos, así les cuento, es que Jung colaboró con el físico Wolfgang Pauli y ambos intentaban comprender si podía existir un principio profundo que uniera materia, mente y los símbolos. Él se interesaba mucho en el símbolo. Ellos no desarrollaron una teoría científica verificable, pero sí hicieron una propuesta filosófica bastante original. Jung ya conocía la revolución cuántica en ese tiempo. De hecho, eso explica por qué mantuvo una relación intelectual con el físico Wolfgang Pauli, que les acabo de mencionar. Entonces, ambos se preguntaban si la nueva física, es decir, la cuántica, podía sugerir una visión del mundo menos mecanicista que la del siglo XIX. Aclaro nuevamente que Jung no utilizó la mecánica cuántica como prueba de sus teorías, simplemente estaba como pensador, pues meditando al respecto, pero sí la tomó como una fuente de inspiración filosófica. Por ejemplo, pensaba que si la física había descubierto fenómenos que desafiaban la intuición clásica, quizá la psicología también debía abrirse a fenómenos que no encajaran en el modelo tradicional. Notemos este interesante paralelo. Jung, Pauli y décadas después llega Manuel Sanz Segarra con las ideas que les comenté y pues vemos cosas en común, aunque sus búsquedas son distintas, pero vemos lo de la señal en común, universal, o la conciencia, también la conciencia colectiva.
Pero igual, la física cuántica no ha demostrado la existencia de una conciencia no local y esto tengámoslo claro. Lo que hacen más bien es proponer una interpretación filosófica en la que la física moderna hace concebible un universo más complejo que el descrito por el mecanicismo clásico. Eso ya ha sido pues superado y con los tecnofilósofos actuales aún más. Entonces, pues, pero Jung estaba en ese proceso de transición y es interesante no olvidar a Jung. Si en el futuro llegáramos nosotros, por ejemplo, a fabricar un ser humano completo, que esto suena como ¿qué? Pues ya hemos hecho mini cerebros y corazones y a eso es que seguramente quieren llegar. Los ingenieros tendrían que resolver dilemas que todavía hoy siguen abiertos, porque no bastaría con fabricar ahí una masa de neuronas. Habría que reproducir unos 86.000 millones de neuronas, que esa es la estimación actual, cientos de billones de conexiones sinápticas, diferentes tipos de neuronas, células gliales como los astrocitos, oligodendrocitos, la microglía, que hoy sabemos que desempeñan funciones esenciales y no son simples células de soporte. Y la organización precisa de regiones como la corteza cerebral, el tálamo y el hipocampo. O sea, la tienen bien difícil. Y el cerebelo, etcétera, etcétera. Quizás, pues, yo diría que es el mayor desafío que se puede pensar. ¿Qué neurona, por ejemplo, conecta con cuál? O sea, todo eso tendrían que entenderlo. ¿Con qué intensidad y mediante qué neurotransmisores? ¿Con qué ritmo de activación? Cada cerebro posee un patrón de conexiones literalmente ligeramente distinto, porque cada humano tiene una experiencia distinta y eso va modelando también la sinapsis, el cerebro mismo. Tengamos en cuenta de que un cerebro humano no nace terminado, porque durante el desarrollo embrionario y la infancia sigue desarrollándose. Hay una enorme cantidad de procesos. Así que para saltarse eso, los bioingenieros, en otras palabras, tendrían que descubrir el plano de construcción del cerebro humano. Lo que yo les he dicho aquí, esto se trata de una biotecnología inversa. Ya, pues aquí diciéndoles que el humano quisiera construir, que yo pienso que lo querrá hacer, simplemente por también la experimentación, si lo pudiera lograr, lo haría, porque ya sabemos que podemos clonar y es, entre comillas, relativamente más fácil. Podemos editar genéticamente, pero ¿qué dirían de construir el humano, el sueño de todo Frankenstein, de todo creador, porque queremos crear nosotros. Y si eso llegara a suceder, sería un shock grandísimo. Miren, ya hoy día, como les mencioné, se está realizando de una manera limitada, pero ya están cultivando en laboratorio organoides cerebrales. Así que no podemos preguntarnos, ¿será que lo quieren hacer? Sí lo quieren hacer. La cuestión es, veamos si lo harán, si serán capaces de hacerlo. Y ahí entran muchas preguntas, porque como les dije, no se trata de hacer una masa cerebral. ¿Va a tener conciencia ese cerebro? Ahí entra de nuevo esa palabra, conciencia. Y no he hablado del alma todavía. ¿Va a ser consciente? Es lo mismo que la IA que está avanzando. Dicen que un día va a alcanzar la singularidad, o sea, va a ser consciente de sí misma. Si hacemos humanos, de pronto van a ser como unos zombies y toca enseñarles y toca, yo no sé cómo sería eso, pero a mí me da impresión solo pensarlo. Pero para poderlo hacer,
el humano tendría que conocer el plano completo y todavía no lo tenemos. Todavía eso no lo tenemos. Sin embargo, a pesar de esos límites que tenemos, podría suceder dentro de 50 a 100 años. Puede ser que lo logren. Pero si nosotros lo logramos dentro de 50, 100 años, significaría que ya descubrimos algo muy parecido como a un lenguaje de programación biológico, de lo que les he estado hablando últimamente aquí en el canal, lo que llamamos naturaleza. Realmente es un programa biológico que construye constantemente. En los últimos 150 años ha ocurrido algo extraordinario porque en 1876 no conocíamos ni siquiera el ADN, las neuronas como tampoco las entendíamos como hoy, los genes, los cromosomas, la estructura del átomo, la relatividad, la mecánica cuántica, los antibióticos, la secuenciación genética. Eso es poquísimo. 1876, no estamos hablando pues de cuántos miles de años. Y hoy todo eso forma parte ya de nuestro conocimiento científico. Somos capaces de muchas proezas. Aprendemos rápido, pero, pero no somos capaces de desarrollar nuestras percepciones. Fíjense bien, ese es el paralelo entre transhumanismo y nuestras propias capacidades. ¿Las desarrollamos o preferimos hacerlo de una manera, más bien como a modificarnos, pero de una manera artificial? ¿Saben por qué no nos gusta tanto la idea de modificarnos nosotros mismos de manera natural? Porque eso nos costaría tiempo, paciencia, estudio, sudor. Tendríamos que tener una excelente alimentación, estudiar mucho, hacer ejercicios, entrenarnos. Y eso requiere de esfuerzo y nos hemos vuelto muy perezosos. Aparte de una genética también, hay que tener en cuenta que todos tenemos una genética que nos puede favorecer o no, o nuestros medios también, porque a veces se necesita algo de medios para hacer ciertas cosas. No todo el mundo puede alimentarse de una manera pues espectacular. Y ahí entra el dilema, ¿dónde compro el alimento? ¿O lo debo sembrar yo mismo? ¿O debo tener mis gallinas? ¿Debo comer los huevos de mis gallinas? Eh, eh, es así, amigos. Debemos contar con una agua muy buena y hay gente que se empieza a obsesionar mucho con esa idea también. Fíjense, este pobre hombre, cómo está, el que le están haciendo todos esos experimentos para alargar su vida, él está probablemente a punto de morir porque su estómago se está fagotizando, o sea, se está auto comiendo, tiene una enfermedad autoinmune y es terrible lo que le está sucediendo. Así que tenemos límites y esos límites los encontramos siempre. Si no son mentales, son espaciales, son sociales, son de muchos tipos, físicos, genéticos, económicos. Yo por eso creo que el transhumanismo está llegando primero y con mucha fuerza, pero también pienso que el verdadero transhumanismo debería ser el de hacernos superhumanos atléticos, concentrados, más disciplinados, más empáticos, porque no se trata de ser unos psicópatas hermosos, atléticos y psicópatas. Yo hablo de un transhumanismo natural integral y eso está en nuestras manos, de algún modo lo está. No tenemos que ser millonarios, podemos hacerlo, pero cuesta mucha fatiga, mucho trabajo y la vida de todos es distinta, porque si somos personas que trabajamos, por ejemplo, que tenemos que trabajar muchas horas, ¿a qué hora nos vamos a dedicar pues a ser superhumanos, a meditar? Si vivimos con una familia numerosa,
dormimos todos en la misma habitación, tenemos deudas, tenemos problemas, tenemos que ser realistas, amigos, porque a mucha gente le gusta mucho como soñar con ese superhumano y tal vez por eso hay algunos que optan por las creencias más bien gnósticas de ahorita estamos en este cascarón horrible, pero un día vamos a trascender. ¿Por qué? Porque para eso no necesitamos hacer, pues bueno, sí debemos estudiar, meditar y ser mejores humanos y tratar de mantenernos conscientes, sí, porque los gnósticos que aplican el gnosticismo y que están dentro de la corriente de una manera activa, pues ellos son personas que leen mucho, que estudian y que meditan y que tratan de ser lo mejor posible para un día trascender y dejar todo esto aquí. Yo no voy a criticar eso, estoy tratando de hacer como de observar todos los casos. Algunos de ustedes se identificarán más con unos o con otros, pero lo interesante es poderlo ver todo. Veamos todo ese panorama de opciones que tenemos y de por qué algunas personas eligen una opción o la otra, porque eso dice mucho de nosotros también. Hay gente que tiene muchos medios económicos y no va a estar ahí a ir a donde el gurú que le enseña a meditar. No tienen paciencia. Dicen, no, yo me modifico los genes y ya no me va a gustar más el azúcar, ya me voy a desintoxicar y voy que me hagan una cirugía y quedo regia y me modifican todo y me rejuvenezco. Entonces, lo único que tengo que hacer es pagar, pagar y pagar. Pero no estoy satanizando el transhumanismo, porque el transhumanismo está trayendo unas búsquedas científicas que van a ayudar para encontrar la cura del cáncer, que van a ayudar para encontrar la cura a las enfermedades debidas a la vejez y que pueden mejorar la vida de muchas personas. ¿Eso que tiene de negativo? Lo que pasa es que yo veo un problema en el transhumanismo. Yo centro un problema. Quizás ustedes me den sus opiniones y digan que no están de acuerdo o sí. A mí me parece que el transhumanismo está muy concentrado precisamente en el humano. Entonces, hay dos extremos también ideológicos. Unos que dicen que el humano es una alimaña inmunda y que debe morir y que ojalá llegue el asteroide y acabe con todo porque es un cáncer. Así. Y otros que dicen que el humano es lo mejor, la última Coca-Cola del desierto, lo mejor que le ha pasado a este planeta y que es superior a todo y que debe vivir eternamente y que debe comer todo y tener sus recursos. Pero un momento, nosotros nos prolongamos la vida, pero no somos los únicos en este planeta. Debemos pensar que hay otros que dependen de nosotros. Están los animales. Ellos no tienen la tecnología. Desafortunadamente no se pueden defender de todas nuestras ideas. Así que yo no he oído mucho hablar de eso en los libros de los transhumanistas. Hay que seguir investigando porque, como les digo, pues, no quiero juzgar aquí, pero cuando los escucho y los leo, me da la impresión de que piensan mucho es en nosotros como si fuéramos los únicos en el universo. Tenemos que alargar nuestra vida, tenemos que ir a poblar otros planetas, no se preocupen que la comida no va a faltar porque para todos la vamos a producir nosotros mismos, no tienen que matar a nadie, ahí vamos a hacer la carne, en fin, todo se resuelve con la tecnología. Pero hay que pensar que este planeta estaba antes que nosotros y los animales también estaban antes que nosotros. Yo miro mis gaticos y digo yo, ¿por qué debo vivir 1000 años y ellos 10, 15? Yo espero que yo ya les dije a mis gatos, ustedes tienen que vivir hasta 24, 30 años. Ahí está, se las sentencié, no pueden vivir menos. El problema es, vivan mucho pero sanos, no enfermitos. Entonces, nosotros vamos a causar un desequilibrio bastante grave en todo este ecosistema que es la Tierra. Entonces, por eso yo entiendo los límites. Ahí es cuando yo digo, ahora entiendo por qué no estamos hechos para vivir en cualquier ambiente. Ahora entiendo por qué duramos poco, porque a la larga garantiza un ciclo, garantiza que vengan otros.
garantiza que no lleguemos tan lejos. Hay algo que nos mantiene aquí, que no nos quiere por todo el universo, nos mantiene aquí. Pero yo veo una contradicción interesante. Es como si nos hubieran diseñado dos mentes distintas, por decirlo de alguna manera. Porque por un lado somos súper efímeros, como cualquier otra criatura de este planeta, como muchas, biodegradables, efímeros, y damos paso a otros y así el ciclo de la vida y tal cual. Pero por otro lado tenemos un cerebro futurístico y que piensa a futuro y que quiere llegar a poblar otros planetas para poder expandirse. ¿Qué es eso? Y además piensa en la eternidad. Fíjense esa dicotomía tan grande, esa contradicción. Es una paradoja enorme y eso es lo que también hace que muchos transhumanistas digan que es cruel, que es una tragedia que el humano viva tan poco, que no pueda llevar lejos su pensamiento y sus ideas porque tiene que morir en poquísimo tiempo. Pero siempre ha sido así, y no solo nosotros, los animales también. Entonces yo digo, es justo que nosotros nos prolonguemos la vida y todo el resto de la existencia no siga su curso natural, como está diseñado por algo, porque así ha sido diseñado todo con un tiempo. Si nosotros hacemos esa activación, porque otra cosa interesante es que tenemos también la inmortalidad dentro de nosotros, tenemos el modo de hackearnos. Así que nosotros ya estamos descubriendo. Alguien dejó algo aquí en nosotros, como, como les dijera yo, es como uno estar en un castillo con todas las puertas cerradas y uno dice, ¿para qué hicieron tantas puertas si las van a cerrar? Pero por ahí te encuentras una llavecita escondida debajo de una piedra. Tú dices, quién dejó la llave, quién hizo este castillo para no poderlo abandonar, que además está rodeado de cocodrilos. O sea, el que hizo el castillo no quiere que escapemos, pero alguien hizo puertas y alguien dejó una llave, escondida además, no nos la dejó a la vista. ¿No les parece eso muy extraño? A mí sí, porque yo no doy por sentado nada, amigos. Tenemos la llavecita para alargarnos la vida. Así que es como cuando en Lil quería acabar con todo porque dijo, ya, esta humanidad ya me hartó. Son muy escandalosos, están murmurando, están confabulando. Acabemos con esta humanidad, qué pereza. Se hicieron muchos, no me gusta. Enki dice, bueno, hay otras soluciones. Y aparte de eso, va y le dice a los humanos, miren, ustedes cuando les manden al tipo ahí con las enfermedades y las plagas, denle lo que más le gusta, denle buena comida, extorsión, ¿cómo se dice? Chantajéenlo, ¿entienden? Y se va, Enki se va y no quiere ver pues toda la destrucción y todo, pero sabe que hay unos que se van a salvar porque él dejó eso ahí. Lo mismo, la escena del Gan Eden, los Elohim oficiales que dictaminan todo, pero llega él o los Nahash, no sé si era uno o una clase, una categoría, pero el Nahash llega y entonces se abre otra historia y otra posibilidad. Todo muy bien, pero hay un equilibrio. Yo pienso que en el universo hay equilibrio, hay unas leyes. Y nosotros podemos ir todo lo lejos que quieran, pero si nos cae el asteroide grandotote, así no les gusta a los transhumanistas y a nadie, todo reinicia de nuevo y la vida se vuelve a crear. Entonces no debemos creernos tan importantes, tan invencibles. Y ya la historia de esos mundos, esos otros mundos, esas otras dimensiones que son espirituales, donde somos inmortales y escapamos de lo físico, habría que ver qué cabida tiene en todo esto.
Ojo, yo no digo que no exista, no digo que no sea posible, pero tratemos de entender qué lugar tendría en todo este escenario. Yo por ahora les puedo hablar de lo que vemos, de lo que está sucediendo y ya de respecto a esas otras dimensiones, no lo sé, lo sabremos cuando ya no estaremos en vida, cuando nos apagaremos. No sé si despertaremos en otro lugar. Entonces, pues sería nuestra historia infinita. Y bueno. Es difícil de concebir esa idea de que vamos a tener continuidad y que, o como dicen otros, que somos eternos y que estamos renaciendo. Tocaría saber si es así para cambiar nuestra perspectiva del mundo y de vida, porque cambiaría totalmente. Por ahora nosotros estamos viendo qué podemos hacer en este plano que conocemos, como lo conocemos y tratamos de entenderlo lo mejor posible. Bien, amigos, es bueno expandirnos mentalmente, es muy bueno pensar en mejorarnos naturalmente, tanto física como mentalmente, emocionalmente, en todos los aspectos. Magnífico, mejor que pensemos en eso, tratar de mantener nuestro cuerpo sano y de cuidar a los nuestros. Eso es todo positivo, no tiene absolutamente nada de negativo. Y con este mensaje, amigos, los abrazo a todos ustedes y muchas gracias a los nuevos miembros de Mystery Channel. Escríbanme todos, no sé si ya lo hicieron todos, creo que no, hay nuevos, así que escríbanme al email de Mystery Channel porque les envío los luminosos hasta aquí para que vayan preparándose para el próximo libro que ya dentro de poco publicaré. Un gran abrazo y cuídense mucho.